Después de haber conocido la misión de San José en el video anterior, hoy nos toca visitar las otras 3 misiones que rodean a la ciudad de San Antonio, aquí en el estado de Texas. Las misiones de San Antonio eran mucho más que iglesias, eran comunidades. Cada una era una aldea fortificada, con su propia iglesia, granja y rancho. Aquí, los frailes franciscanos y la de otras órdenes religiosas reunían a los nativos, les convertían al catolicismo y les enseñaban a vivir como españoles, y a su vez ayudaban a mantener el dominio español sobre la nueva frontera de Texas. Los franciscanos establecieron 6 misiones a principios del siglo XVIII a lo largo del río San Antonio. 5 de ellas florecieron y con la villa de San Fernando pasaron a ser los cimientos de lo que es hoy la ciudad de San Antonio. Hoy, las misiones son elegantes recordatorios de la contribución aportada por las gentes indígenas e hispanas a la historia de los Estados Unidos y de Texas. Fortalecidos por un fervor poderoso, los hermanos franciscanos lucharon por enseñar a los coahuiltecos cómo trabajar y profesar el culto como lo hacían los europeos. Un requisito en la mente española para que los indígenas conviertan en siervos productivos de Dios y en vasallos leales a la corona y el rey de España. En 1493, el Papa Alejandro VI dividió el mundo conocido entre Portugal y España. Como cabeza de la Iglesia Universal, el Papa Alejandro otorgó al rey español la autoridad de ocupar las Américas y cristianizar los pueblos indígenas. En 1508, el Papa Julio II concedió al rey el poder del patronato real para nombrar oficiales eclesiásticos, promover fondos y fundar misiones en el Nuevo Mundo. Los indígenas de la región de San Antonio, los coahuiltecos, vivían en grupos pequeños y dispersos, se alimentaban de lo que la tierra les ofrecía y emigraban cuando la estación cambiaba. Hablaban dialectos diferentes y practicaban una religión naturista. Eran robustos y diestros, y se forjaron una vida relativamente buena en un ambiente muy duro. Amenazados por tribus belicosas de a caballo y debilitados por enfermedades traídas por los europeos, un gran número de coahuiltecos aceptaron el alimento y refugio que las misiones les ofrecían. Acerca de la disciplina, podemos decir que la vida cotidiana de las misiones estaba organizada cuidadosamente por los frailes, bajo un horario establecido. Los indios trabajaban, aprendían oficios vocacionales y recibían la instrucción religiosa. Sobre la vestimenta, podríamos decir que los frailes alteraron la vestimenta de los indígenas con el objetivo de cambiar su comportamiento y prácticas religiosas. Una vez en la misión, las tribus antes dispersas se incorporaron a la comunidad autosuficiente y devota, protegidas y alentadas por la iglesia. Las tribus transformaron sus vidas de cazadores, nómadas y recolectores a agricultores sedentarios. Cuando se hicieron ciudadanos españoles, la mayoría perdió su identidad coahuilteca. Por el contrario, los kiowas, comanches y apaches rechazaron la cultura española y vivieron nómadas hasta finales del siglo XIX. Con la expulsión de los moros de España, los españoles restablecieron su patria y consolidaron su religión. La energía de esta reconquista se extendió a la conquista del Nuevo Mundo. Los conquistadores españoles reclamaron las nuevas tierras en nombre de Dios y del Rey. Las misiones españolas asentadas en la Florida, Nuevo México, Arizona,
Texas y California, extendieron la frontera de la Nueva España y afirmaron la presencia española en dichas tierras. Los misioneros y soldados avanzaron conjuntamente para difundir el catolicismo y el dominio español. Las misiones recibían el apoyo monetario y la protección militar del gobierno español. Los misioneros se establecieron en la frontera y pacificaron a los indígenas. La misión Espada fue la única misión en San Antonio que contaba con una industria ladrillera bien desarrollada. En 1772, los hornos produjeron 10.000 ladrillos, tanto que fue necesario construir un cobertizo con techo de paja de 18 metros de longitud para poder almacenarlos. Bueno, la función primordial de estas misiones era evangelizar a los indígenas coatilqueños así se llama, y enseñarles labores de herrería, cómo construir ladrillos de barro, coserlos, fabricación de textiles, y sobre todo, y lo principal era pues, evangelizarlos, ¿no? Que era la misión de estas comunidades. En realidad la misión eran pueblos cerrados, fortificados, como decían siempre los europeos, para prevenir invasiones de pueblos salvajes o que los vayan a atacar. Entonces floreció una comunidad muy solidaria entre ellos, donde siempre a la cabeza estaban los sacerdotes, los europeos, que le enseñaban estas nuevas labores a los indígenas, ¿no? Y también los europeos, los sacerdotes, aprendían de las costumbres y cómo ellos elaboraban el maíz, cómo lo procesaban o cómo fabricaban sus propias prendas con los materiales de sus prendas textiles, con los materiales que aquí existían antes de que los españoles llegaran, ¿no? Entonces aprendían unos de otros. Pero siempre la iglesia era el lugar principal. La fuerza de la orden franciscana. Un sacerdote de la misión escribió instrucciones detalladas para aquel misionero que jamás ha tenido una misión, que se encuentre totalmente solo y que no tiene a quien pedir consejo. Los franciscanos encontraban su fuerza en la solidez de su orden religiosa. Los franciscanos preparaban a sus misioneros en los colegios apostólicos de Querétaro y Zacatecas. Desarrollaron un sistema preciso el cual preparaba a 2 o 3 frailes para construir y manejar una misión y coordinar este trabajo dentro de un territorio muy extenso. Vean qué belleza, bien conservado, muy lindo. Las misiones todavía siguen funcionando como iglesia, como centro de que los católicos pueden venir a confesar, hacer misa, las iglesias que todavía están en pie. Es una capilla en realidad. Eran los puestos de observación para los ataques del enemigo y ahí podían ellos ver
acercaban los indios para atacarlos o algunos bandoleros. Ahí está la casa de los vecinos, vea. La tarea de convertir indígenas al catolicismo e integrarlos a la sociedad española se hizo gradualmente de acuerdo con las leyes vigentes. Los franciscanos estaban conscientes de la conversión ineficaz de indígenas que rehusaban aceptar el cristianismo. Frecuentemente los frailes viajaban largas distancias en busca de aquellos indígenas escapados de la misión para retornarlos a ella. Los frailes organizaron la vida religiosa de la misión en torno al calendario cristiano. Los sacerdotes e indígenas conversos celebraban los días de fiesta con ceremonias, procesiones, oraciones e instrucción religiosa. Los franciscanos enseñaron la doctrina católica por medio de un método sistemático de instrucción. La sustancia del método era la repetición y el objetivo, la comprensión. La Iglesia buscaba conversos que entendieran y practicaran el cristianismo y también que aceptaran la cultura y la lengua española. La vida misional sirvió como eje unificador de las culturas, mientras los neófitos, es decir, los conversos, adaptaron las creencias cristianas a sus ceremonias religiosas. Un ejemplo de esta adaptación cultural es Los Pastores. Los frailes elaboraron esta obra costumbrista para enseñar la doctrina cristiana y celebrar el nacimiento de Cristo. Sin embargo, los indígenas representaron la obra con sus propias interpretaciones rituales. Estoy muerto. Me falta una visión más para terminar. Y le digo chao a San Antonio. Bonitas las visiones, pero con este calor yo me muero. Estoy bajo la copa de un árbol, afuera en una banca, esperando que salga María, que está buscando información, que no sabe que yo la tengo acá. Wow, qué calor. En los archivos de las 5 misiones se encuentran los nombres de 93 misioneros. 3 de estos sirvieron en la misión de la Concepción. Fray Benito Francisco Fernández de Santa Ana, padre presidente de las misiones queretanas, estuvo a cargo de la Concepción desde el año 1733 hasta el año de 1749 e inició la construcción de la iglesia que hoy se ve. Fray Juan José Sáenz de Gumiel, nacido en España, pasó 8 años en las misiones de Texas y sirvió en la Concepción desde el año 1765 al año de 1770. En 2 ocasiones encabezó el Colegio Apostólico de Querétaro. Fray José Mariano Roxo. Fray José actuó como auxiliar en la Concepción en 1790 y se destacó enseñando el canto y la música a los indígenas. El reglamento de los frailes menores.
Los franciscanos obedecían el precepto establecido por el fundador de la orden, San Francisco de Asís, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Los frailes dedicaron sus vidas a la humildad, sencillez, pobreza y oración. No poseían nada, se dedicaban enteramente a la caridad y se consideraban a sí mismos como observantes en el mundo mercantil, participantes devotos en la vida del mundo. La iglesia de la Misión de la Concepción fue construida por artesanos indios, españoles y mestizos bajo la dirección de los franciscanos y fue consagrada el 8 de diciembre de 1735. La belleza de la iglesia, con su ornamentación detallada, hizo un contraste dramático en la austeridad de la frontera norteña de Nueva España. Hoy día, la misión de la Concepción es la mejor preservada y menos alterada de las misiones de Texas. Casi todo lo que se ve, incluyendo el decorado de las paredes, data de su época original. El estilo arquitectónico es barroco español, con elementos de influencia morisca en los arcos y ventanales. Durante el verano de 1988, conservadores limpiaron y preservaron los murales originales del convento con el objeto de conservar la belleza del pasado. Dichos especialistas removieron siglos de polvo acumulado que oscurecía las decoraciones, revelando los colores vibrantes. Las superficies de los murales fueron fijadas, refundido en el lucido flojo y la pintura, y removían las reparaciones inadecuadas. Artesanos, bajo la dirección de los franciscanos, pintaron los murales casi al mismo tiempo que se terminaba la construcción del convento en 1756. La ornamentación realza la arquitectura y utiliza los símbolos religiosos y seculares típicos de la época. El Servicio de Parques Nacionales desarrolló el proyecto en cooperación con el Comité Nacional Estadounidense del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos y el Centro Internacional para el Estudio sobre la Preservación y Restauración de Sitios Culturales. Los Compadres, grupo amigo del Parque Histórico Nacional de las Misiones de San Antonio, proporcionó el capital.